Es un placer tenerlos hoy con nosotros. Gracias por asistir a nuestro webinar de inteligencia artificial de la visión a la acción. Hace días no nos conectamos, así que es maravilloso tenerlos por acá otra vez, a quienes nos acompañan siempre en los webinars y a quienes están por primera vez, súper bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y tenemos unos panelistas espectaculares. Le pido a Alejandro si por favor nos comparte la pantalla para presentar a Enseguida. nuestros compañeros. Muchas gracias. Estoy viendo muchos nombres ya conocidos. Gracias a ustedes todos por estar por acá. Bien, pueden traer su tintico, su agüita aromática, su agua, porque vamos a tener una presentación muy interesante. Si me puedes, perfecto, está excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, hoy tenemos nuestro tema de la inteligencia artificial, de la visión a la acción. Y tenemos a 3 panelistas, a 3 invitados de talla internacional, a quienes les agradecemos hoy por estar acá. Qué bueno que estén compartiendo todos sus conocimientos con nosotros, con nuestros clientes y amigos. Entonces vamos a presentarlos. Ellos son el señor Alejandro Retes, él es gerente de negocios de Procesys Latam y obviamente experto en inteligencia artificial. Te quiero pedir, Alejandro, que nos cuentes acerca de ti, por favor. Bueno, soy chileno, buenos días a todas y todos. Soy chileno, voy a intentar hablar lento primero y bien, expresarme muy bien para que entiendan todo lo que estoy diciendo. Yo soy informático, soy comercial también, tengo dos carreras. Tengo más de 30 años de experiencia en el mundo tecnológico y en el mundo de negocios. Emprendedor, también algunos otros temas. Y también tengo diplomados en inteligencia artificial de hace algunos años ya. Eso. Muchas gracias. Fantástico y con muchísima experiencia en inteligencia artificial, así que gracias por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Nos Y de acompaña también. cumpleaños. Sí, hoy estás de cumpleaños. Happy birthday to you. Hoy 26. estamos celebrando. Gracias por estar con nosotros en tu cumpleaños, Alejandro. Muy bien, y ahora también nos acompaña Héctor González. Héctor es gran amigo nuestro desde hace muchísimos años y él es el CEO de Kernel y es el presidente del MIT, del Monterrey Institute de Tecnología. Es experto en inteligencia artificial y también quiero, por favor, Héctor, que te presentes. Gracias, Clara. Buenos días a todos. Mi nombre es Héctor González. Yo soy presidente del Monterrey IT Cluster. Es un clúster que agrupa 40 empresas tecnológicas y está dentro de un parque de investigación y de innovación tecnológica en Nuevo León, México. Soy socio fundador del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial en México, director general de Kernel. Estudié una ingeniería en desarrollo de aplicaciones computacionales y realicé una maestría en ciencias de tecnologías de información en Carnegie Mellon University y además diplomados de alta dirección en IPADE Business School. Me especializo en impulsar en la transformación digital, la inteligencia artificial y la adopción de modelos de madurez para fortalecer la competitividad de las organizaciones. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias también, Héctor. Es un honor tenerte con nosotros. Y damos la bienvenida también al señor Ricardo Aguilar, también CTO de Kernel y de la CIA, experto en IA generativa. Y es un placer de verdad contar con tu presencia y tu conocimiento hoy acá. Nos gustaría que nos hablaras también un poco más de ti para que todos nuestros invitados te conozcan, Ricardo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos todos. Y gracias por la oportunidad, ¿no?, de participar en esta plática. Bueno, mi nombre es Ricardo Aguilar. Tengo años trabajando en innovación tecnológica. He fundado 2 empresas de tecnología, principalmente enfocados en innovación tecnológica. En los últimos 3 años me he especializado en ingeniería, en lo que es inteligencia artificial generativa. Actualmente socio de Kernel
y dirijo la línea o la unidad de negocio de IA generativa de lo que es el CIA. Ya hemos implementado pues una buena cantidad de proyectos de IA. Apoyamos a las empresas en temas tanto de consultoría, coaching, capacitación o desarrollos de proyectos de inteligencia artificial. Aunque yo me especializo en IA generativa, dentro de las áreas pues vemos todos los tipos de IA, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queridos invitados, hoy vamos a tener una agenda con muchísima información. Primero, Alejandro nos va a contar en 10 minutos acerca de la IA, un poco de historia, un poco de contexto, muy interesante para ponernos a tono. Y luego vamos a tener un conversatorio con este panel de expertos que nos acompaña hoy. Y al final, los últimos 5 minutos, les vamos a contar todo el potencial que tenemos para ofrecerles, o sea, nuestro portafolio de servicios de inteligencia artificial. Así que demos comienzo. Alejandro, por favor, nos cuentas acerca de cómo ha sido esta evolución apoteósica de la inteligencia artificial. Perfecto, muchas gracias, Clara. Ya, partimos. Para colocar en contexto, vamos a hablar de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, machine learning, y aprendizaje profundo, deep learning. ¿Qué es la IA? La parte compleja es lo que dice inteligencia y la parte simple lo que dice artificial. La inteligencia es la capacidad de comprender y entender para adaptarse en el entorno y poder resolver problemas, y permite interpretar el ambiente y a las personas. ¿Qué es lo que busca la IA? La IA busca que esa inteligencia nosotros tiene la capacidad de comprender y resolver en las capacidades de máquina, ya en las computadoras. El aprendizaje de máquina o machine learning es una rama de la IA que permite aprender y mejorar en forma autónoma a partir de datos, ¿ya? Y se entrenan algoritmos de grandes datos o grandes conjuntos de datos que identifican patrones y se pueden tomar decisiones o predicciones. Hay 3 tipos, o hay más, pero hay 3 tipos los principales: variables de modalidad de supervisión, el aprendizaje supervisado, que es con datos etiquetados. Si ustedes recuerdan, cuando uno entra a una página web, o entraba, no en todas, y aparecían estos captcha, te decían, marca el semáforo, y uno marcaba. Eso lo ocupan los grandes modelos LLM, o lo utilizaban para tener datos etiquetados, que uno etiquetaba y decía, estos son semáforos, estos no, ¿ya? Está el aprendizaje no supervisado, sin etiquetas, donde los datos, la máquina o el proceso del aprendizaje de máquina los procesa y busca patrones. Y el otro es el aprendizaje por refuerzo, que esos patrones que busca tienen recompensa o penalizaciones. El deep learning, que es el aprendizaje profundo, es una rama del machine learning y que utiliza como base las redes neuronales, desarrolladas hace muchos años atrás, para que las máquinas aprendan y procesen datos en forma similar a la mente humana, ¿ya? Se entrenan modelos con grandes conjuntos de datos y se va transformando la data a medida que va entrando y se va procesando esta data en las matrices y los vectores en las funciones matemáticas, y la salida al final, y por eso se llama profundo, porque se procesan varias veces, la salida te entrega predicciones o clasificaciones, ¿ya? Y esto permite reconocimiento facial, traducción automática, conducción autónoma, generación de contenido u otras, ¿ya? Ahora vamos a pasar un poco a la historia de la inteligencia artificial. En la década de los 60, nosotros estábamos en la época del optimismo, donde trabajamos con el aprendizaje inductivo y creíamos que íbamos a avanzar muy rápido en este proceso de inteligencia artificial. Pero en la década de los 70 y 80 fue la década del pesimismo, porque el avance tecnológico no permitió que esto avanzara. Luego, en los 90 y 2000, se habla de la década del renacer, ¿ya? O las décadas del renacer, donde nuevamente se trabaja con el aprendizaje inductivo y aparece el machine learning. Y en la época del 2010 aparece el deep learning y la memoria asociativa, que la voy a explicar después aparte que la expliqué en los textos, lo voy a explicar con ejemplos.
Y en el 2020 aparecen los modelos fundacionales como los LLM o un ChatGPT, un Gemini, Mistral, Perplexity, el que quieran, que tienen uso intensivo en cómputo y datos y en energía, porque esto de la IA no hubiese funcionado si no teníamos una nube, Big Data, si no hubiéramos tenido las GPU, que son las unidades centrales de proceso gráfica, la empresa NVIDIA, que todos la conocemos, que genera esta GPU, y también la capacidad de energía para poder procesar esto, ¿ya? Y en el 2025, que estamos para hoy día, esto cambia todos los días, es muy rápido, está la democratización de la IA y la maduración. Estamos en proceso de maduración, pero ya el mundo está ocupando inteligencia artificial en la industria y ya no se puede volver atrás. Vamos ahora a explicar un poco con ejemplo el aprendizaje inductivo. El aprendizaje inductivo es como cuando los niños aprenden, todos aprendemos así. Vemos ejemplos y casos particulares y buscamos patrones y reglas que se parecen y lo que no se parece o que podría ser parecido. Por ejemplo, si nosotros vemos estos animales que son mamíferos de 4 patas, decimos que el elefante, mamífero que camina en 4 patas, ¿ya? Y el guepardo, el caballo y un perro. Y si vemos un gato, también nosotros por aprendizaje inductivo decimos si este gato es un mamífero que camina en 4 patas. Pero si yo coloco este otro ejemplo y digo un canguro, ¿puede este mamífero caminar en 4 patas? Y puede ser, algo camina, pero en general no, pero el aprendizaje inductivo lo que hace es comparar. Ya, el aprendizaje máquina, o el machine learning, lo que hace es, por ejemplo, si acá nosotros vemos esta imagen y la revisamos detenidamente, con cuidado, yo que soy corto de vista, puedo decir que son caras humanas. La computadora dice estas son caras humanas porque revisa píxel por píxel de la imagen, la transforma en vectores o matrices y después dice si la compara y estas son caras humanas. Pero si vemos esto, nosotros no podemos determinar si esto es cara humana, pero el computador sí dice estas no son caras humanas. De hecho, son edificios y automóviles en pequeños píxeles. Y el aprendizaje profundo, que son las redes neuronales, tiene una forma de este tipo, una red neuronal, donde entran datos, se procesan en las funciones matemáticas, ejemplo, multiplicación de matrices, ¿ya? Da una salida, esa salida se cambian parámetros y vuelve a procesarse y así hasta que entrega un resultado. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si se ve muy bien, es un elefante y lo que hace el Deep Learning es tomar ese elefante, buscar en los datos, procesar la imagen, llevarla a número, buscar en los datos y encontrar datos similares. Por ejemplo, buscar estos otros elefantes y en la comparación entrega un resultado probabilístico y dice sí, la probabilidad de que esta foto comparada con todas las demás sea un elefante es de un 90%. Entonces, es lo muy probable que sea un elefante. Lo bueno del Deep Learning que no busca en toda la memoria, sino que hace una reducción de memoria. Y los modelos fundacionales, como les decía, nosotros en el año 2018-2019, todos los modelos de IA procesaban 10.000, 15.000 millones de parámetros. Y lo que hizo OpenAI fue tomar 175.000 millones de parámetros y subirlo en el GPT-3 y procesarlos. Es decir, tuvo las GPUs de NVIDIA para poder procesar los 175.000 millones de parámetros, tuvo la nube para poder almacenar la data, es decir, aquí cargaron toda la red y todo Wikipedia, aproximadamente 2.5 millones de libros, y ese procesamiento generó un salto exponencial en los modelos, y por eso nosotros recibimos esta democratización de la IA como el modelo ChatGPT, ¿ya? Entonces ese fue el salto fundamental y para eso hay que tener las 3 variables: energía, GPUs, y datos. Y para que hagamos un resumen y terminemos, la jerarquía del IA se basa, como les decía, en las redes convolucionales, que son muy antiguas, 40, 50. Luego, el proceso de learning. El proceso de learning es una rama de machine learning y la inteligencia artificial cubre todo eso. Ahora vamos a entrar a un conversatorio y consultas si quieren consultarme de esto o otras preguntas. Gracias, Clara. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Simple y claro, concreto. Voy a dejar de compartir. La base de la inteligencia artificial. Bien, entonces
vamos a iniciar con algunas preguntas que nosotros generalmente escuchamos, muy comunes, sobre la inteligencia artificial y algunos temas un poco más profundos. ¿Qué les parece si iniciamos preguntándonos, bueno, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar nuestro empleo? ¿Qué va a pasar con eso? Cuéntanos, Ricardo, ¿qué piensas de eso con tu experiencia? Sí, gracias. Mira, evidentemente todo este tema de la inteligencia artificial definitivamente creo que se puede comparar a la escala de una revolución, al tipo de revolución industrial, ¿no? Entonces, si nos pasamos o nos trasladamos al pasado, cuando empezó con todo el tema de las máquinas y automatización de procesos, este miedo que se presenta ahora, pues es el mismo, ¿no? Al final de cuentas, las personas piensan que van a perder el trabajo, sí, pero si nos remontamos a la historia, lo que realmente sucedió es que las personas se adaptaron a esa transformación. Entonces, en vez de tener trabajos manuales, empezamos a tener ingenieros que desarrollaban máquinas, a ingenieros que operaban, operarios que administraban y gestionaban estas máquinas. Y a final de cuentas, el humano tuvo la capacidad de transformarse y evolucionar con la tecnología. En este caso, la IA pasa lo mismo, es decir, tenemos esta tecnología que evidentemente en algunos aspectos va a reemplazar la actividad, sobre todo en actividades cotidianas, repetitivas y demás que se puedan automatizar, como ya lo hacemos en algunos proyectos, pero las personas se tienen que adaptar, ¿no? Incluso desde el nivel educación hasta el nivel ya de operación. El 90% de las personas de una empresa ya utiliza la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de ChatGPT o cualquiera, Gemini, Copilot, etcétera. Entonces, eh, y es algo que ocurre. Entonces, en vez de preocuparte de si puedes perder el empleo, por la IA, deberías de preocuparte más si puedes perder el empleo por alguien que sepa usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que es un tema de adaptación a la tecnología. Qué buena esa similitud con la era industrial. Muchas gracias, Ricardo. Así que, bueno, vamos a adaptarnos, a seguirnos adaptando con toda esta evolución. Voy a complementar, Clara, Claro, porque adelante, la Alejandro, por capacidad favor. más importante hoy es la capacidad de aprender nuevas cosas. Eso es lo más difícil hoy día. Eso es lo que está diciendo Ricardo. El no aprender esto es lo complejo. No estudiar, no interiorizarse. Claro, pero y entonces, si la IA es tan poderosa, ¿qué nos hace únicos como humanos en el trabajo? Bueno, si me Así permiten que, ahí, por ejemplo, eh, hoy la IA puede hacer actividades repetitivas y sí le podemos dar cierta autonomía a la inteligencia artificial. Sin embargo, el experto, la persona que toma una decisión sigue siendo el humano. Y ahí hay que tener mucho cuidado en esa barrera, ¿no? Por ejemplo, hablando de distintos casos, si eres un abogado y dejas que la IA te haga un contrato, lo cual no está mal, porque pues, te ahorra a redactar un documento de 20, de 100 hojas de una manera muy ágil, aún así tú sigues siendo el experto y el responsable, el que toma la decisión final, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese punto es donde las personas no tienen que perder ese piso, ¿no? Y es donde te hace la diferencia, es que el humano es y sigue siendo el responsable de las decisiones que se tomen dentro de la organización, es más, dentro de hacer la tarea para la escuela, si quieres verlo así. Yo agregaría que la IA podrá razonar, sí, pero solo los humanos podemos soñar y dar propósito a ese razonamiento. O sea, la IA no tiene la capacidad de darle sentido a las cosas. Dar sentido es mucho más
que procesar datos, es conectar la experiencia, es toda la parte de valores, o sea, la ética, que ahí es donde necesitamos el elemento humano, ¿no? Claro, claro. Pues Héctor, entonces esta pregunta va para ti. Hay un estudio muy reciente del mes pasado del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que está hablando de la tendencia y la relevancia de la IA generativa. Y también se menciona que el 95% de los pilotos que se están haciendo en IA generativa están fracasando. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Sí, ahí ese reporte está muy interesante, no tiene más de un mes, trae un poquito de como 3 semanas y todo el mundo está hablando de eso, ¿no? ¿Cómo es posible que solamente el 95, o más bien que solamente el 5% de los proyectos, de los pilotos de IA sean exitosos, ¿no? Y más cuando las empresas tienen que invertir una cantidad de recursos para probar estas herramientas, pues con ese riesgo, pues muchos lo pensarían un poquito más, ¿no? Pero aunque en el reporte se mencionan varios elementos, les quiero dejar algunos a Ricardo y a Alejandro para que complementen. Yo diría que uno que yo considero muy importante es la falta de una estrategia clara, ¿sí? Entonces nos arrancamos, digo, todos hemos utilizado IA generativa desde que esto se volvió tendencia. Yo lo uso ChatGPT todos los días y lo mismo sucede en las empresas, lo estamos utilizando, pero pareciera que no hay una estrategia bien definida a nivel de gobernanza y de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es una buena estrategia. Claro. Voy a complementar. Esto tiene relación con la pregunta que hace Mario en el chat. Dice, ¿qué recomendarían a una empresa que quiere iniciar su camino en IA? ¿Ya? Y eso es, Mario, lo más probable es que la empresa ya inició el camino en IA desde el año 2020 o 2022, cuando nacieron los modelos, cuando aparecieron, se democratizó, me cuesta la palabra. ¿Por qué? Porque cada persona empieza de forma autónoma o a trabajar con los modelos de IA o con las herramientas de IA. Entonces, como dice Héctor, acá hay dos opciones. O la empresa empieza a trabajar con desarrollos de IA o empieza a trabajar con gobernanza. ¿Ya? Esos son los dos modelos. En la gobernanza es un proceso más largo donde hay que definir ciertas estructuras dentro de la organización y poder definir cómo trabajar la organización y qué cosas hacer, en qué herramientas y qué temas de seguridad o de ética, ¿vale? Y la otra, la más normal de las empresas, es que empiezan a trabajar con las herramientas que tienen y empiezan a desarrollar cosas, lo cual produce ciertos riesgos. ¿Qué riesgos? Por ejemplo, riesgos de lo que decía Héctor, riesgos de entrega de servicios o resultados no esperados. Porque, como decimos, uno puede hacer cosas básicas con las herramientas que hay, algunas interesantes con las herramientas que hay definidas, pero para hacer un desarrollo relevante o importante que produzca un impacto o un salto de valor en una empresa, se necesita gente con conocimiento que pueda desarrollar e implementar para tener un resultado esperado y que realmente genere una automatización necesaria. Muchísimas Aunque gracias, yo también- Alejandro. También si me permiten complementar algún punto, y no sé si te voy a mover un poquito la pantalla, pero por ejemplo, mira, esta herramienta es una herramienta que estamos desarrollando y que definitivamente la gente que esté interesada se la podríamos proporcionar, que habla precisamente de este punto, ¿no? ¿Por qué fallan las empresas al implementar la inteligencia artificial? Y esta es una guía que te puede ayudar a cómo implementar la inteligencia artificial dentro de la organización. Pero como bien lo menciona Alejandro, normalmente el 90% de las personas actualmente ya utilizan ChatGPT. Lo importante de ahí es conocer qué resuelven o qué acciones son las que usan los usuarios típicamente con estas herramientas, porque en estos fallos o en estos errores que viene en este tema de los pilotos que se realizan, es porque no se comprende cómo la gente ya está actualmente utilizando la inteligencia artificial. Las personas prefieren seguir pagando sus $20. De hecho, creo que nada más el
el 40% de las empresas pagan la IA hacia sus empleados, es decir, el 60% de las personas pagan su propio IA, es decir, sus propios $20 mensuales, que es más o menos el estándar que hay en ese sentido, pero lo siguen utilizando para realizar microtareas y demás. Pero ahí hay algunos temas como riesgos en la información, filtración de datos sensibles de la organización y demás. Ahora, esto no quiere decir que le bloqueemos el uso de estas herramientas a las personas, no, sino que lo hagamos de manera ética, por ejemplo, o de manera organizada con gobierno. Para eso está, por ejemplo, el ISO 42001, que puede ayudar a las empresas a un tema de tener un control basado en una normativa. Pero bueno, aquí vienen algunos puntos y basado también en la pregunta que se mencionaba. Normalmente lo que se espera ahora de una implementación en tema de IA y de resolver una necesidad es un plan no mayor a 3 meses. Es decir, ya no son proyectos de un año entero de implementación, sino es cómo haces algo en el corto plazo, lo pruebas y después lo llevas a un tema de escalamiento. Y para mí otro punto importante también, que por aquí vienen algunos de los puntos, es las empresas normalmente utilizan la estrategia típica donde le invierten a ventas, se le invierten a marketing, donde los mejores resultados están en el tema operativo. Es decir, en esas actividades repetitivas, en estas tareas de que son de talacha y demás, que se pueden, ¿cómo se llama? Automatizar o mejorar con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si están interesados, digo, con gusto les podemos apoyar con esta herramienta que estamos desarrollando. Perdóname, Clara. Excelente, no, fantástico. Nos pueden escribir en el chat quienes estén interesados y los contactamos para compartir más información. Muy bien, yo les estaba compartiendo acá una gráfica para que se preparen nuestros panelistas y es una gráfica que nos habla de un estudio que ha hecho Gartner de la gráfica de las innovaciones destacadas del ciclo de Hyde para la IA generativa. Quisiera que nos hablaran un poquito de la curva de desilusión y de lo que viene. Si quieres, Héctor, puedes empezar. Sí, pues bueno, algo muy interesante es, pues todos vimos, ¿no? El tema del boom con ChatGPT hace, que fue como 3 años, ¿no? Ahora ya se está aproximando, si se fijan ahí, ya la IA generativa ya se acerca precisamente a la curva de la desilusión. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder, verdad? O sea, ¿va a ser alguna iniciativa que va a morir, verdad? A terminar ahí? ¿O qué sigue? Yo creo que más bien todos estamos convencidos de que la IA generativa, como comentamos hace un ratito, es como el Internet, o sea, viene para quedarse. Más bien ya está llegando a la curva de la productividad, donde lo vamos a ver embebido en todas las plataformas, en todas las soluciones que consumimos día a día, así como la nube, ¿verdad? Lo vamos a ver pues en el día a día, ¿no? Entonces, este es un punto importante a destacar. Y otro punto que veo muy interesante es el tema de Composite AI. Y seguramente van a preguntar, ¿qué significa Composite AI? O sea, habíamos escuchado Gen AI, pero ¿y ahora qué es Composite AI? Que como ven ahí, se ve que pues es algo que en menos de 2 años ya va a estar en la curva de productividad y está por acercarse en el pico alto, ¿no? De interés. Entonces, si quisiéramos hacer algo, pues a lo mejor estaríamos pensando en apostarle a lo que es Composite AI. Y ahí me gustaría más bien que Ricardo nos pudiera mostrar, hemos hecho algunos proyectos muy relevantes en este aspecto. Básicamente Composite AI es el combinar diferentes técnicas. Ahorita nos comentaba Alejandro lo que es el Machine Learning, lo que es Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural. Bueno, imagínense que combinamos todo esto, ¿sí? Para resolver problemas complejos de una manera integral. ¿Sí? Entonces, eso es Composite AI. Es como, y volvíamos a la pregunta pasada, oye, la IA no tiene la capacidad de razonar, bueno, intenta razonar o imita ese tema de razonamiento. Bueno, para allá vamos con lo que es el Composite AI. No sé, Richard, si puedas mostrar algo de lo que estamos trabajando, ¿no? De los Sí, agentes.
¿O tú Sí, qué opinas al respecto? mira, definitivamente creo que la IA generativa está para quedarse. O sea, no, yo creo que va a pasar este precipicio de la desilusión sin ningún problema. Y Sin efectivamente, morir. exacto, sin morir. O sea, creo que es evidente que es el tema del futuro, ¿no? Y sobre la parte de los agentes, por ejemplo, conociendo un poquito de la evolución, antes hablábamos de chatbots, ¿no? Y después empezamos a hablar de asistentes, de la IA generativa con temas de asistentes. Actualmente ahora hablamos con temas de agentes, que sí, también lo vimos en las curvas de Gartner, en la parte superior. Y la parte de poder comunicarte con la información, es decir, que la IA conozca la información de la empresa. Actualmente pues, se crean los modelos como ChatGPT, como los de Cloud Anthropic, como Gemini, etcétera. Y todos esos tienen la información del mundo, ¿no? A final de cuentas, pero no tienen la información de tu organización. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que con la información de la organización puedes utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar patrones de anomalías o cosas imperceptibles hacia una persona y la IA puede ayudarte a identificar esos problemas que pueden haber o te puede ayudar a hacer recomendaciones de mejoras? En este caso es una planta de producción de refrescos muy grande acá en México, y la IA te ayuda a determinar. Todo esto fue generado por la inteligencia artificial. La IA identificó los problemas, identificó cuáles son las áreas de oportunidad e hizo una serie de proyectos, de propuesta de proyectos. Y aquí es donde ya depende la intervención humana, donde dice, ok, este proyecto en particular, sí definitivamente me conviene, hago un estudio, un análisis, tengo un retorno de la inversión y le puedo invertir. Por otro lado, por ejemplo, tengo este otro asistente que lo que hace es comunicarse con los datos, es decir, hablar con la información. Entonces, al estar ya conectados a la organización, ya es una parte integral de los sistemas organizacionales, y no importa el sistema, desde tener Exceles hasta tener RPs ya muy estructurados. Entonces, toda esa información que actualmente ya se tiene en una organización es cómo darle acceso a la IA para que pueda interactuar con estos datos. Por ejemplo, yo aquí le pregunto cuál fue el desempeño, ¿no? Y me muestra estos indicadores, me genera un resumen y demás, pero todo esto lo hace en tiempo real, es decir, va y accede a la fuente de datos, ¿no? ¿Cuál fueron las tres principales misiones, por ejemplo? Entonces, el agente, en este caso es un agente o un asistente que se conecta a la fuente de datos, no importa si es un RP en específico, otro y demás, simplemente se le dan las herramientas a la IA. La IA va y consume los datos en tiempo real, los procesa, los entiende, los procesa y formula una respuesta hacia ¿cómo se llama? Hacia el usuario, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de preguntas que le hice hace ratito. Eh, bueno, estaba pensando. Bueno, me dice que las tres principales misiones, ¿no? Fue la de Halloween, la de remesas y la de cashback, por ejemplo. Este es un sistema que hacen estudios de mercado en las tiendas de también una empresa muy grande de México, que seguramente en algunos otros países de la gente que nos acompaña tienen tiendas también en la esquina. Aquí son tiendas que hay en cada esquina. Entonces, esta es la parte que mencionaba Héctor, es decir, la inteligencia artificial conectada a tus datos, con persistencia de memoria, con la información organizacional. A diferencia de utilizar ChatGPT o las herramientas comerciales, esas herramientas no están conectadas a tu CRM, no están conectadas a tu RP y demás, ¿no? Entonces, una herramienta organizacional y demás se puede implementar como esto. Ese es uno de los fracasos que decíamos por ahí de la IA, que hoy día cree la gente en general que con las herramientas, los LLM disponibles, con esos $20, puedo hacer todas las cosas que se necesitan. Y no necesariamente es así. Por eso la IA tiene un costo no bajo, no es
no es barato implementar IA bien en una empresa, por eso los desarrollos y las implementaciones son cortas y en pilotos para hacer luego un escalamiento. Me gustaría, Clara, responder una pregunta que es de Juan Carlos Rivero. Sí, ahí Dice, voy. en materia de ciberseguridad, ¿qué riesgos existen cuando un empleado hace consultas a una IA usando datos reales de la empresa? Y la segunda es dónde consultar información para cubrir o evitar que se presenten riesgos o vulnerabilidades a la empresa. Yo voy a contestar si quieren complementar, querido Héctor Ricardo. Cuando alguien se conecta a alguna herramienta con datos de la empresa y está en la nube, los datos quedan disponibles en el modelo. El modelo toda la información y es más data para él para seguir procesando. Eso no quiere decir que la data se vea y uno diga, oye, ¿cuál es el dato de la empresa X y me lo va a entregar? No, pero lo ocupa para su procesamiento de datos, es decir, carga más datos en su modelo, ¿ya? Y ese es alguno de los riesgos, hay algunos otros. Y en el tema de ética o riesgo, cómo cubrir, está la ISO, que todavía no hizo, pero la 42001, que decía Ricardo, donde se ve vulnerabilidades, riesgos, ética, etc. Entonces, te recomiendo que le pegues una mirada a la 42001, que en cualquier momento va a ser una ISO y va a ser solicitada y necesaria para las empresas. Sí, complementando un poquito con lo que menciona Alex, evidentemente las herramientas comerciales tienen un alto riesgo de que la información se pueda filtrar. No en todos los casos, porque también es un tema de uso de la herramienta adecuado, si sabes configurarla. Hay secciones dentro del propio LLMS que tengas contratado donde tú puedes decirle que tu información no quieres que sea utilizada para fines de entrenamiento. Sobre todo en las versiones de paga. Si es versión gratuita, o sea, la versión gratuita ahí sí, no hay vuelta atrás. Tu información puede ser utilizada. Eso sí, yo no lo aprobaría en una empresa. Pero si es la versión de paga, que ya sea de ustedes, por ejemplo, si es Copilot que tengan en la organización o tengan las versiones empresariales de Cloud, de Anthropic o de ChatGPT, de OpenAI, esas versiones no pasa nada, es decir, los datos son protegidos porque tienen un SLA a nivel de organización. Si es individual, pues no. Ahora, lo que sí es un hecho es de que, vaya, de esas herramientas no están conectadas a sus sistemas. Lo que yo les mostré hace ratito, no está, esta información que yo le estoy proporcionando a la empresa no está siendo utilizada para fines de entrenamiento. Dos, la memoria se mantiene dentro de la organización, es decir, el LMS solamente utiliza la información para poder responder, pero no está utilizada para entrenar ¿cómo se llama? Los modelos, y menos que se queda en OpenAI, por ejemplo, si yo estoy utilizando los modelos de OpenAI. Entonces, digo, sí es importante y un tema de gobierno, como lo menciona Alejandro. También se puede bajar modelos pequeños a la organización o a un premise para trabajar de manera interna. Muy bien, gracias por esas recomendaciones. Vamos a pasar también a una pregunta que nos hace Pablo. En su experiencia, ¿cómo ven que la IA impactará en la socialización humana en los próximos años y qué impacto traerá esto, en su opinión, en la economía y en el crecimiento global? Socialización humana. Sí, en mi opinión, en lo económico va a impulsar, bueno, ya impulsa la productividad, la automatización, la toma de decisiones. Hemos visto con clientes procesos que de 3 a 4 semanas se reducen a un par de días en trabajo. Entonces esto pues, realmente tiene un impulso tremendo, ¿no? A nivel global, la IA puede acelerar la innovación, el crecimiento económico, pero también puede profundizar desigualdades si no se regula, ¿no? También hemos visto casos, por ejemplo, de todas estas noticias, ¿no? De los despidos que están habiendo en temas de TI y cómo estamos utilizando igual estas herramientas. Y Ricardo utiliza no sé cuántas IAs, usa Ricardo como 4 o 5 IAs, ¿verdad? Y me dice, yo soy ahora 2 veces más productivo. ¿Sí? Puedo hacer el mismo trabajo que haría si tuviera otras 2 o 3 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo yo los próximos 5 o 10 años? La IA va a transformar cómo nos estamos
relacionando, va a haber más socialización digital, pero a través de asistentes virtuales, entornos colaborativos. Pues también viene el tema de cómputo cuántico, entonces el tema de realidad aumentada seguramente va a retomar. Y bueno, ¿no? Pues esto va a facilitar mucho la educación, el trabajo remoto, pero también puede disminuir la interacción cara a cara, ¿no? O sea, la parte social humana, en mi opinión. Muchísimas gracias, Héctor. Nos pregunta Mario Andrés que con el ejemplo que nos mostró Ricardo, dirían que un buen prompt es más importante que el modelo mismo al momento de obtener resultados efectivos y qué consejos podrían dar para crear mejores prompts. En este caso, Mario Andrés, pues tenemos unos cursos para poder aprender a hacer prompts y maximizar. O sea, tenemos cursos de todo tipo, ahora lo vas a ver en nuestro portafolio. Y bueno, Ricardo, ¿qué nos adicionas a esto? Sí, mira, el prompt definitivamente el prompt es la forma en la que nos comunicamos con la IA. Igual iba a ir evolucionando con el tiempo, pero si una persona domina el cómo darle instrucciones a la IA vas a obtener muchos mejores resultados, más asertivos a lo que tú estás buscando. Entonces es súper importante la definición o la creación de un prompt. Pero así como tips importantes, por ejemplo, necesitas tener, es más, déjame, te pongo acá algo rápido, y va a ser un bonus del tema de las capacitaciones. ¡Ay, qué bueno! Ya sé qué regalo nos vas a compartir. Mira, Fantástico. Hay toda una ciencia de prompts, por si acaso, hay un trabajo, entrenamiento. ¿No? sí, claro, o sea, esto es bastante interesante, pero bueno, ahorita ya puedes utilizar la misma IA para decir que te ayude a formular un prompt adecuado, pero básicamente, si ustedes siguen estos 4 puntos, creo que tendrían los elementos suficientes para poder generar un prompt adecuado, es decir, que le brindes un rol a la IA. La IA, imagínense que es un experto conocimiento de toda la información del mundo, ¿no? Entonces, cuando tú le asignas un rol y tú le dices, oye, eres un experto analista de software, de todo ese conocimiento ya lo limitaste a una cajita. Entonces, la IA, en vez de estar buscando entre todo el conocimiento que hay, solamente se va a centrar en el conocimiento específico de que le estás brindando. Por eso le pones ¿cómo se llama? Lo limitas. Entonces, tú tienes un rol. Eres un experto analista con más de 20 años de experiencia, con tantos proyectos, bla, bla, bla. Luego, ¿cuál es la tarea que va a realizar? Y ahí sí hay que ser muy específico. Yo ahí lo que les menciono es como si le estuvieran dando las instrucciones a un hombre, ¿no? Si a un hombre le dices, oye, haz tal cosa, pues le tienes que dar el contexto, le tienes que decir qué debe de hacer y cuáles son los pasos, ¿no? No asumir que nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama?, resolver todo. Normalmente tenemos como una estructura. Entonces pasa lo mismo con la IA. La IA le tienes que decir, paso 1, paso 2, paso 3, esto es lo que quiero. El contexto es la información con la que va a trabajar. Si ustedes contratan una persona dentro de la empresa, esa persona es el mejor abogado que tienen y le dicen, ¿sabes qué? Hazme alguna actividad. La persona no va a tener idea ni qué plantillas utiliza la empresa, ni cómo lo realiza, ni cuáles son las políticas o reglas que debe seguir, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese contexto de información se le tiene que brindar a la IA. Y lo último es cómo esperas que te responda, ¿no? Ten la libertad de decirme lo que quieras o ¿sabes qué? Necesito A, B y C. O sea, esos son los 3 puntos de respuesta. Ese es lo básico, o sea, lo mínimo indispensable que deberían de tener en ¿cómo se llama? En la mente para poder crear Claro, cuando uno dice el rol en el prompt, el deep learning que les decía yo, donde dice el proceso procesa y dice, no busco en toda la memoria, sino que en el rol que me identificaste. Por ejemplo, soy un médico o soy un experto en inteligencia artificial. Claro, y hay acotas. A cuotas. Y Muy bien. trabaja de Pablo mejor tiene la manera. mano levantada. Adelante, Pablo. Pablo Enríquez. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pablo Enríquez, vicepresidente corporativo de Procesix. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado de IA también en el MIT. Y uno de los temas, corroborando lo que decía Ricardo y Alejandro,
Si uno lo circunscribe a un rol es súper súper efectivo. De hecho, hagan el siguiente ejercicio, los que usan ChatGPT, por ejemplo. Díganle que les haga bromas o que les dé algún consejo de psicólogo o lo que sea, de acuerdo a cómo ChatGPT los conoce. Si ustedes interactúan mucho tiempo, se van a sorprender de qué les va a decir. O sea, es re interesante hacer eso porque ahí van a ver bien cómo operan estos algoritmos y cómo usan la información de lo que nosotros hemos simplemente interactuado con ChatGPT. Solo como ejercicio para validar lo que están diciendo. ¿Okay? Me caí, no sé si terminó de verse lo que les mostré, pero bueno, espero que sí. Se vio. El prompt. ¿Mostraste algo diferente del slide del prompt o algo adicional? No, pero pues no sé si lo que les expliqué o estuve hablando yo solo, pero bueno, ¿Se No, entendió, Ricardo? perfecto. Sí, 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 se Hay una entendió. pregunta Bueno, más antes que... señor. Hay una pregunta más antes que avancemos. Sí, de hecho hay varias. Yo quisiera hacerle una pregunta a Héctor antes de pasar a esas preguntas y a la parte final. Bueno, Héctor, han avanzado mucho en México en la adopción de la inteligencia artificial. Cuéntanos qué es lo que se está construyendo. Por favor, háblanos de los ecosistemas, algo que ustedes llaman la triple hélice, clusters. Claro. Sí, en México, a través de los clústeres, que son estas agrupaciones empresariales, por ejemplo, el Monterrey IT Cluster es una agrupación de 40 empresas de tecnología que comparten objetivos y tecnologías similares, ¿no? Y la triple hélice, que es la vinculación que existe entre la academia, la industria y el gobierno, ¿sí? Y algunos ya hablan de 4 o 5 hélices, o sea, agregando la sociedad, ¿verdad? Pero la base es la triple hélice, ¿no? La academia, la industria y gobierno. Se están construyendo estos ecosistemas de innovación, ¿sí? Nosotros tuvimos la suerte dentro de nuestro clúster de conjuntarnos 17 socios de los 40 socios. Imagínense, este proyecto lo iniciamos hace 7 años, donde 17 empresarios se ponen de acuerdo e invierten en el Centro de Innovación Industrial de Inteligencia Artificial de Nuevo León, ¿sí? Y para que hace 7 años estos empresarios, pues, de entrada, definan un proyecto en común de a dónde quieren llegar, de inteligencia artificial, invertirle económicamente, armar programas de capacitación, vínculos internacionales. Pues eso es lo que hemos estado haciendo acá en México. Desconozco en Colombia, cómo está el concepto de clústeres o de agrupaciones empresariales, y qué tanto, digamos, empuje tienen en la parte de innovación. Y un desafío importante también es acelerar la madurez digital en las pymes, ¿sí? Generar confianza para que la IA no sea vista como un lujo o algo que solamente es para grandes corporativos, sino como una herramienta estratégica que es necesaria para poder competir en el mercado global y hacerla accesible para todo tipo de empresas, ¿no? Su carro impactó. Desde que hoy, con el fierro y con el toro, es la evidencia total. Para Sí, vamos a silenciar. Alguien chocó. No era inteligencia artificial. No, no era. Muy bien. Bueno, vamos a leer. ¿Ya completaste, Héctor? Sí. Sí, Muchas en gracias. Chile está CENIA, Héctor, recuerda, está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial que cumple un rol similar, que junta a la academia con las empresas y el gobierno o instituciones gubernamentales. Y lo que busca también es poder traspasar todo este conocimiento a las empresas y que puedan trabajar y aprender. Hay muchos entrenamientos sin costo en Chile y tenemos que hacer el nexo, no lo hemos hecho, yo estoy pendiente con eso, pero tenemos que hacer el nexo, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile, que trabaja también, está haciendo el índice latinoamericano de IA, y lo está haciendo con distintas universidades en Latinoamérica y con distintas empresas y distintos fondos. Y eso es fantástico, ya con la CEPAL. Claro. Muchas gracias. Imagínate. O, por ejemplo, algo muy importante, veíamos la curva de Gartner, ¿no? Del hiperciclo.
Entonces, y ahí nos muestran distintas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, bueno, y en la región en la que están ustedes, ¿y qué empresas tienen ese tipo de soluciones? ¿Sí? Entonces, estos ecosistemas ayudan a poder mapear esas capacidades que tiene la ciudad, el estado, la región, en temas tecnológicos, ¿no? O qué programas tenemos que desarrollar a nivel país para poder impulsar la adopción de la inteligencia artificial. Claro. No, bueno, entonces tenemos un par de preguntas. Yo les voy a pedir que pasemos a compartirles el portafolio de Processix y si nos queda tiempo, hacemos esas aclaraciones y si no, contactamos a las personas que nos hicieron las preguntas. Les cuento entonces acerca de nuestro portafolio. Pues como pueden ver, somos partners Kernel y Processix hace muchos años y en este momento estamos impulsando grandemente todo el tema de inteligencia artificial. Les voy a contar entonces, pues tenemos todo el servicio de consultoría, cursos, creación de agentes de inteligencia artificial, de ciencias de datos, visión por computadora, la implementación de ISO 42000 y GIVA, que fue algo que ya nos empezó a mostrar Ricardo, pero hay mucho tema de todas esas herramientas que ya se han desarrollado para facilitar el uso de la inteligencia artificial. Bueno, en consultoría tenemos temas como desarrollo de software en toda la parte de código automatizado, documentación automática, testing inteligente y refactoring asistido. En el análisis de datos, la creación de ETLs automatizados, reporting inteligente, análisis exploratorio e insights automáticos. Para procesos de negocio, automatización de documentos, análisis de requerimientos, síntesis de reuniones y generación de propuestas, entre otros. O sea, estos son aparte de todo lo que se puede hacer. Y en atención al cliente, esto ya lleva mucho tiempo, pero también hay una especialización de chatbots especializados, análisis de sentiment, gestión de tickets y bases de conocimiento. Tenemos muchísimos ejemplos que compartirles. Si ustedes quieren, nos podemos contactar y pues ampliando en estos temas. De cursos, simplemente lo que necesiten, o sea, desde lo básico hasta desarrollo de agentes inteligentes, visión computacional y ya para ciencias de datos y análisis predictivos. Bueno, en la creación de agentes, esto es otro mundo gigante en el que podemos aportarles con cosas que ya están hechas para seguirlas ampliando o empezar desde cero bajo las necesidades que ustedes necesiten. Igualmente en el tema de ciencias de datos, en la consultoría para poder hacer esta implementación en exploración y modelado de grandes volúmenes de datos, que a veces no sabemos qué hacer con todo eso y darles un buen uso, en desarrollo de algoritmos predictivos y prescriptivos para la optimización de procesos críticos y en la implementación de pipelines de datos y automatización del ciclo de vida del modelo. Bueno, un mundo gigantesco también es todo lo que nos puede servir la inteligencia artificial para soluciones de visión por computadora y la implementación de ISO 42000 para poder tener toda esa parte de la seguridad y la ética. Y en el mundo de GIVA, ahorita como les dije, Ricardo nos mostró un poquito de los dashboards inteligentes, de análisis de documentos, análisis conversacional y agentes inteligentes. De pronto, si quieres, Ricardo, 2 o 3 minuticos, dar como un pequeño vistazo de GIVA, de manera que, pues porque esto es otro mundo absolutamente profundo y es un acelerador, porque esto ya son cosas construidas. Ricardo, adelante. De acuerdo, gracias. Comparto mi pantalla. Bueno, esta es nuestra plataforma. Todavía no se ve. Ahora sí ya están viendo. Ok. Sí, ya se ve. Esta es nuestra plataforma que se llama GIVA. Nuestra visión en el tema de la IA y adelantándonos a lo que veíamos en Gartner hacia lo que vemos como futuro, creemos que las organizaciones van a tener herramientas como esta, como GIVA, la cual cuente con distintos agentes para atender distintas áreas de la organización. Y cada área, pues obviamente tendrá acceso a lo que le corresponde, ¿no? Recursos humanos, a lo mejor ve ciertos agentes, algunos agentes van a ser generales para toda la organización y algunos otros agentes van a ser puntuales para áreas específicas, ¿no? Entonces, en esta plataforma así a alto nivel,
pues tenemos, por ejemplo, temas de análisis documental para revisión, el tema de contratos, estados de cuenta y demás. Hemos hecho soluciones para, por ejemplo, empresas que se dediquen a auditar otras empresas para detectar tipo de fraudes, movimientos raros de dinero. En el tema financiero, para analizar estados de resultados, sugerencias para la parte de los CEOs o lo que son los directores generales de las empresas para presentar información hacia el consejo. En el tema modo contrato, para toda la parte legal de cómo tener por ejemplo, una farmacéutica con la que trabajamos recibe muchas demandas. Entonces, la IA le ayuda a generar pues, la respuesta a la demanda basado en toda la información histórica que tiene la organización, más las leyes vigentes. Es la diferencia entre tener un modelo general a tener una IA especializada. Hablábamos del prompt, de hecho, por ejemplo, ese es un prompt adecuado, pero aparte, no nada más es el prompt, sino tiene el contexto de ¿cómo se llama? De la organización, cómo opera, cuáles son las políticas, cuáles son las leyes vigentes que puede aplicar, etcétera. Todo eso no lo tiene tal cual ChatGPT o lo tenga Cloud o quien sea, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes hacen sistemas o herramientas profesionales. Análisis de sentimiento para temas call center, llamadas, mesas de ayuda, soporte y demás. Y estamos terminando otro producto para precisamente atención general por cualquier medio, ¿no? WhatsApp, Telegram, Messenger y demás, basados en bases de conocimiento de la organización. Toda la parte de soporte técnico, toda la parte de ventas y demás. Asistentes empresariales, super retail y demás, pues fueron los que vimos hace ratito, ¿no? Este es de producción de una planta muy importante de México. Hacemos predicciones, esto es de ciencia de datos, esta no es mi especialidad, pero yo la consumo, es decir, yo puedo explotarla. Recomendaciones generadas por IA, chats interactivos y demás, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? En esta pantalla. Chatbots, bueno, lo normal, ¿no? Los conversaciones entre la parte de los usuarios. Análisis este es un chatbot, por ejemplo, para una empresa que se dedica al tema de cobranza. El asistente, basado en las reglas que se le ponen, hace toda la chamba de cobrar deuda, ¿cómo se llama? De cartera vencida. Entonces, el banco le pasa a la empresa: todos tus clientes me deben dinero, esto es lo que me deben, y máximo les puedes ofrecer tanto de descuento, ¿no? Entonces, el asistente, basado en los planes que se le pongan como disponibles, empieza a interactuar con la persona, decir, oye, debes tanto, ¿no? Y la persona dice, no, pues no tengo dinero. No importa, si pagas hoy, te doy un 5% de descuento. No, ¿sabes qué? No, no me alcanza. Bueno, déjame lo checo con mi supervisor. Pone un random de tiempo y después ya contesta con el usuario, oye, te ofrezco un 10%. No, pues no. Bueno, déjame lo checo, a ver si hay una oportunidad. Te ofrezco un 30% si liquidas hoy. Ok, de acuerdo, sí. Y ya haces toda la chamba incluso hasta recibir el ticket de la transferencia. Entonces, con la IA se pueden hacer muchas cosas hacia el contacto de usuario, hacia el tema operativo y demás, pero grosso modo, esto es Giva, es un agrupador de asistentes empresariales enfocados a las necesidades de cada una de las áreas de la organización. Sí, esto es increíble. O sea, realmente es un acelerador, de manera que ponemos a su disposición todas estas herramientas y este conocimiento. Vamos a responder las últimas dos preguntas. María Paula nos dice, ¿cuáles consideran que son los principales riesgos de una dependencia excesiva en la inteligencia artificial para la toma de decisiones en la vida cotidiana? Sí. Yo, desde mi punto de vista, bueno, si me permiten, Dale. sí, desde mi punto de vista, creo que el uso de la IA yo creo que depende del individuo, es decir, de la persona. Si una persona no le importa seguir desarrollando, aprendiendo, adquiriendo conocimiento y demás, su dependencia va a ser tan alta y le puede causar daño. Es decir, pues lo puede hacer torpe, ¿no? Pero si una persona utiliza de manera ética, responsable y demás la IA, creo que esa persona va a incrementar sus capacidades y se va a desarrollar de una manera exponencial, es decir, va a ser mucho mejor persona. Entonces, yo creo que depende del individuo.
de decir, por ejemplo, y le digo a la gente cuando hablo de las capacitaciones, de repente recibes un correo, ¿no? Donde dice bla, 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 y hasta el final dice, nada más pon tu nombre aquí. O sea, ni siquiera la capacidad de cambiarle el nombre al texto pudieron. Ese tipo de personas pues se va a degradar su capacidad de razonamiento y de hacer cosas. Pero una persona que realmente lo utiliza bien y dice, ¿sabes qué? Pues no, vamos a quitar esto y empiezas a hacer, tú sigues siendo el experto, solamente le vas a dar instrucciones, qué es lo que quieres que haga. Esas personas van a evolucionar de manera muy, muy positiva. Genial. Y complementando lo de Ricardo, ¿qué es lo que siento yo hoy día con el aprendizaje de IA? Es que yo hice un paso hacia el futuro. Estoy en otra etapa de funcionamiento con el IA. Es decir, me costaría mucho volver por ejemplo, yo hoy día no programo, pero en el posgrado de LLM y modelos de lenguaje de IA, tuve que programar preocupando las herramientas y los modelos, los mismos LLM. Yo ya no puedo programar de manera sola, no podría hacerlo, ocupo las herramientas. Entonces, eso, volver atrás, me costaría mucho. Entonces, depende, como dice Ricardo, de la persona y qué quiere hacer. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pregunta aquí. Dani Suárez de OPA nos dice, hola equipo, ¿cuál es la forma adecuada de selección de herramientas y la adopción de las mismas en la organización? Largo tema. Yo ahí volvería a Eso lo que lo vimos hace comenté. poco. Sí, no, o sea, la IA, o sea, la selección de herramientas no debe de empezar por la moda, sino por la estrategia, punto, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer una buena estrategia, qué estamos buscando resolver, qué impacto queremos generar en el negocio, cuál es la razón detrás de la gente que estamos construyendo o de la solución con IA. Entonces, sí tiene que haber muchísima estrategia precisamente para evitar caer en esos proyectos que fracasan, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Por ejemplo, bueno, nada más claro, sigue. para hacer una tema ahí. Por ejemplo, hay distintos tipos de IA, ¿no? La IA comercial, el tema de consumo de APIs y IAs, ¿cómo se llama? Especializadas y demás. Y cada una de ellas, cuando ustedes entran a ChatGPT, bueno, ahorita ya lo cambiaron, pero antes te parecía qué modelo querías usar. Y cada modelo tiene una especialidad, es decir, esta se especializa en razonamiento y esta se especializa en tema de inteligencia, que son cosas muy diferentes. Entonces, sí es importante que la empresa, lo que dice Héctor, qué es lo que vas a realizar, cuáles son tus objetivos y demás, como para que puedas seleccionar de manera adecuada qué modelo, más que una IA, qué modelo es el que deberías estar implementando para resolver esa necesidad en particular. Y el otro punto importante va de nuevo, su gente ya utiliza la IA, es más, ustedes mismos ya utilizan la IA. Si hiciéramos una encuesta, el 90% de las personas que estamos aquí ya utiliza la IA directamente o de manera, ¿cómo se llama? Indirecta. Lo importante que ustedes deberían de preguntar internamente dentro de su organización es cómo están utilizando esa IA y qué beneficios están obteniendo con eso. Y eso, cómo lo convierten ahora a un proyecto organizacional. ¿Me explico? Ya, con seguridad, con normativa, gobierno, etcétera. Exacto, fantástico. Bueno, hablando de encuesta, les pusimos en el chat una pequeña encuesta para que nos den su opinión acerca de cómo les pareció el webinar. Les agradecemos mucho, es cortico, chic, 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 si nos pueden apoyar y decirles, imagínense que ustedes van a conocer una nueva ciudad. Se van de paseo y quieren conocer la ciudad. Obviamente la pueden conocer por sí mismos, caminarla, explorar. Sin embargo, hay expertos que ya saben cuáles son los puntos principales, qué te sirve según tus gustos, tus necesidades y te van a llevar a los sitios exactos y va a acelerar tu experiencia en esta visita. Pues esto es lo que nosotros les queremos compartir en nuestro partnership de Kernel Processix. Nosotros llevamos un camino muy grande recorrido en este país de la IA y podemos ser sus aceleradores, en donde a largo plazo van a encontrar cómo adoptar de una forma más eficiente, más rápida, seleccionar esas herramientas, los caminos, las estrategias de una forma más adecuada por la experiencia que ya tenemos en este camino. Así que
Nos encantaría acompañarlos, estamos para servirles. Todos ustedes están aquí porque alguno de nuestros gerentes de cuenta los invitó, nuestros compañeros de trabajo, así que nos pueden contactar y ya podemos tener unas sesiones de empezar a orientarlos cómo hacerlo y si a ustedes les parece, pues hacerles unas propuestas para proyectos bien interesantes y potentes. Queremos agradecer su presencia hoy y a nuestros panelistas. Muchas gracias a Alejandro, Ricardo, Héctor, Pablo, que nos acompañó hoy, nuestro vicepresidente de Procesix, y a cada uno de ustedes por su tiempo. Gracias por sus preguntas, por su participación y quedamos súper atentos y con mucho entusiasmo de poderlos acompañar en este camino. Feliz día Adiós. para todos.